Amigos de EBTV, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias EBTV. Yo soy Rafa Mejías y ya estoy listo para darle todos los detalles del acontecer noticioso del día de hoy, 20 de enero del 2026. Iniciamos con la líder venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quien afirmó este martes que la comunidad internacional debe actuar de inmediato para impulsar una transición en Venezuela al advertir que no hay transición posible mientras exista represión y presos políticos. Las declaraciones fueron ofrecidas tras sostener un encuentro con el secretario general de la OEA, Albert Branding. Además, recordó que los venezolanos ya dieron un mandato: vivir en libertad y democracia. De igual manera, le expresó al secretario general de esperar volver pronto a Venezuela, al igual que millones de venezolanos. Voy a citar sus palabras: no nos vamos a detener hasta que Venezuela sea libre y podamos reencontrar nuestras familias en una nación próspera, soberana y digna. Esto lo señaló Machado. Vamos a ver parte de las declaraciones. Una posición que he encontrado, digamos, muy racional, sensata y prudente, en el sentido de que hay que mirar hacia adelante para que este proceso avance y evolucione en un proceso en el cual se respeten los derechos humanos, la voluntad de los venezolanos, y donde el centro sea la gente, el pueblo de Venezuela. Entonces, más que mirar hacia atrás de lo que ocurrió previamente o lo que representó el 3 de enero, estamos en esta situación que hoy estamos describiendo, donde hay un proceso, una ruta por delante hacia la reinstitucionalización y la democracia, que debemos avanzar de la forma más rápida posible y también de la forma más estable, controlada y organizada posible, porque al final se trata de salvar vidas. Pero aquí hay un mandato, y esto es lo que yo quiero reafirmar hoy. El pueblo de Venezuela decidió vivir en libertad y en democracia. Son miles de vidas que se han entregado por ello. Y no nos vamos a detener hasta que Venezuela sea libre y podamos reencontrar nuestras familias en una nación próspera, soberana y digna. Así que salgo muy emocionada de estar en esta organización. Ustedes saben todo lo que aquí se ha debatido. Y se lo decía el secretario general: si hay alguna ocasión en la historia de las Américas que justifica, pero que al mismo tiempo pone a prueba la Carta Interamericana y el sistema interamericano, es la situación de Venezuela. Así que por el bien de nuestro país, pero también por el bien de todo el hemisferio del sistema interamericano, es hora de actuar. Mañana hay un consejo permanente donde Parte de las declaraciones de María Corina Machado hoy en su encuentro en la OEA desde Washington. Mientras tanto, en Caracas, la diputada chavista de la Asamblea Nacional, Liliana Medina, arremetió este martes contra Estados Unidos y el presidente Donald Trump, a quien acusó de usar a Venezuela como cortina de humo para ocultar escándalos internos, al tiempo que lanzó una polémica propuesta de suspender a Estados Unidos del Consejo de Seguridad de la ONU, en un discurso que reproduce la narrativa clásica del régimen para desviar la atención de la crisis venezolana. Esto lo vemos publicado allí a través del portal de Polanalítica, y es que durante una entrevista con Sharon Lara, Medina expresó su rechazo a las acciones de Washington contra el régimen venezolano y cuestionó la forma en la que Trump, según dijo, intenta proyectarse en el sistema internacional. Aseguró que el ruido que genera el mandatario estadounidense busca evitar que se hable de su presunta vinculación con el caso Epstein. La parlamentaria sostuvo que Estados Unidos atraviesa un colapso institucional profundo y afirmó que el país norteamericano se encuentra en las vísperas de una guerra civil o ya inmerso en una, señalando que el descontento social sería una de las razones detrás de las acciones de Washington contra Caracas. En su discurso, Medina exhortó a promover un gran debate nacional e internacional para impulsar la suspensión de Estados Unidos del Consejo Permanente de Seguridad y planteó la necesidad de modificar los organismos fundamentales del sistema político estadounidense, incluyendo el Congreso, los partidos
y la Corte Suprema. Parte de lo que se habla en esto mientras manifestaba que el colapso institucional en los Estados Unidos, cuando el verdadero colapso en este momento es en Venezuela. Y vamos a hablar ahora de las denuncias del presidente Edmundo González tras Mariana González, hija del presidente de Venezuela electo, denunció este martes una persecución directa y sistemática contra su familia al revelar que fue víctima de extorsión en sedes diplomáticas para presionar a su padre a abandonar la lucha política en Venezuela utilizando la detención arbitraria de su esposo como mecanismo de coerción. Parte de la información la vemos publicada en la cuenta oficial de Mariana González Tudares, donde se lee que, según explicó, las coacciones ocurrieron en embajadas y espacios institucionales donde operaron representantes del arzobispado y oficinas de organizaciones que públicamente aseguran defender los derechos humanos, hechos que afirmó configuran un patrón grave de persecución indirecta contra una familia civil. Eso configura un patrón de coacción y persecución indirecta utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal, valiéndose incluso de espacios diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de derechos humanos. Esto lo denunció González, fue enfática al señalar que ser el yerno de Edmundo González no es un delito y calificó lo ocurrido como arbitrariedad y venganza política. Nada de esto es justicia. ¿Cómo puede hacerse a través de esto paz cuando existen tantos sentimientos de venganza volcado contra Rafael, sin que él tenga arte ni parte en el conflicto político? Esto lo cuestionó al exigir nuevamente la liberación de Rafael Tudares y recordó además que el presidente judicial contra Tudares, el expediente judicial contra Tudares carece de sustento probatorio y que su detención responde a un proceso penal clandestino marcado por irregularidades que derivan en una condena institucional de 30 años de prisión. La denuncia además refuerza las acusaciones sobre el uso de la justicia y de instancias institucionales como instrumento de persecución política, no solo contra dirigentes opositores, sino también contra sus familiares. Y además también dejó saber que fue el propio Tudares, quien además es abogado, quien analizó su caso y manifestó su indignación tras no ver pruebas en su contra. Avanzamos con más de lo que ha sido noticia, y es que el presidente electo Edmundo González Urrutia compartió un video en su cuenta en la red social X de las declaraciones de su esposa Mercedes González Tudares sobre la detención de su yerno Rafael Tudares. Vamos a ver parte de esto para ustedes. Ahí está: mi esposa Mercedes ha dado un testimonio necesario sobre la detención de Rafael, nuestro yerno. Lo hace como suegra, madre y abuela, pero sobre todo en solidaridad con todas las familias que enfrentan detenciones arbitrarias, desaparecidos y la ruptura forzada de su vida cotidiana. Esta realidad no puede normalizarse. A todas esas familias, nuestra solidaridad y nuestro compromiso. Vamos a escuchar sus palabras. No me gustan las mentiras. Nunca me ha gustado. Por eso que estas cosas me dan dolor. Y por eso sufro por lo que sufre la gente, por lo que le está pasando, tener a una gente presa o como sea, para sacárselos del medio porque le molestan, o simplemente para herirnos a nosotros, porque el objeto de esa detención, de todos esos presos, de esos rehenes, simplemente por maldad. La herida de una nación no es teoría, es una experiencia vivida. Nunca me imaginé que iba a pasar un año, y ya pasó el año. Y todos los días me levanto y pregunto, y veo la foto de Rafa y digo, Dios mío, ¿será hoy el día? Y mi hija y yo también nos hablamos, ¿será el día, mamá, que me van a llamar? Estamos en una situación muy difícil, así como estamos nosotros, están muchísimos venezolanos. El venezolano tiene 25 años sufriendo, 25 años que se fue porque no se quería ir. Mi mamá murió porque no tenía medicamentos, mi papá se fue, me fui yo y mi papá se murió en Caracas. O sea, todo venezolano tiene algo que contar de esta historia que hemos vivido. La familia está toda desunida, no hay familias en Venezuela, son pocas las que quedan. No pido ningún tipo de venganza. Yo sé que arriba hay un Dios, que es el que nos da fuerza al mundo, a mí, a Mariana, a Carolina, a mis yernos, tanto Rafael en la cárcel
para afrontar todo lo que ha sufrido por no hacer nada, porque nunca hizo nada, porque fue un hombre y ha sido siempre un hombre que no tiene ningún delito para que lo metan preso, y menos con la cantidad de años que le han dado ahora. Imagen del retrato, además, con eso finaliza el retrato con el que Mariana, la hija del presidente Edmundo González, había creado a través de ella misma lo que vio, el deterioro de su esposo Rafael Tudares. Bueno, y declaraciones también de la esposa del presidente Edmundo González Urrutia. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información.